La clase pasada nosotros habíamos visto biosíntesis de ácidos grasos, ¿verdad? Y en la biosíntesis de los ácidos grasos habíamos visto que en el citosol se sintetizan ácidos grasos hasta 16 carbonos. O sea, lo que nuestras células pueden fabricar normalmente es ácido palmítico. La síntesis del ácido palmítico se lleva a cabo por dos enzimas. La primera, que fabrica malonil-CoA, se llama acetilcoenzima A carboxilasa. Y es una enzima que necesita biotina y también necesita ATP para su funcionamiento. A continuación, una enzima gigante, multimérica, cataliza 6 reacciones consecutivas de la síntesis. Y esta enzima tiene varios sitios activos y el sustrato queda unido a una molécula de ácido pantoténico. Y esta unión al ácido pantoténico le permite recorrer por todos los sitios activos, por los cuales va sufriendo las diferentes reacciones para generar en la primera vuelta una molécula de 4 carbonos que sería el ácido butírico. Eso ocurre n veces, o sea, en realidad 7 vueltas, 7 veces ocurre la misma secuencia de reacción para que al final se fabrique un ácido graso de 16 carbonos. Las mitocondrias y los microsomas pueden alargar un poco más esta cadena, hasta 18, 20, 22. El sistema es ligeramente diferente al sistema citosólico porque utiliza una enzima que es la citocromo B5 NADPH reductasa, que es una enzima que utiliza oxígeno y utiliza citocromos y es dependiente del citocromo P450 para fabricar el resto de la molécula. O en todo caso, para incorporar dobles enlaces dentro de la estructura. La enzima que se encuentra en estos sistemas solamente puede incorporar dobles enlaces en el carbono número 9, razón por la cual nosotros no podemos fabricar ácidos grasos que tengan dobles enlaces en otra posición. Por eso, los ácidos grasos poliinsaturados deben ser proveídos diariamente con la alimentación, porque nuestro cuerpo no posee las desaturasas necesarias para incorporar dobles enlaces en esa posición. Cuando no hay carbohidratos circulantes, el hígado tiene que fabricar glucosa para mandarle glucosa al cerebro y a los glóbulos rojos y a algunos órganos. Por lo tanto, mientras tanto, el tejido adiposo hidroliza triacilglicerol, le envía glicerol al hígado para la gluconeogénesis y envía ácidos grasos principalmente al músculo para que sirvan como combustible en ausencia de glucosa. El ácido graso atraviesa la membrana citoplasmática, llega al citosol, se dirige a las mitocondrias. En el citosol es activado a acil-CoA. Acil-CoA puede atravesar fácilmente la membrana mitocondrial externa, pero no puede atravesar la membrana mitocondrial interna. Por lo tanto, necesita un transportador. Este transportador era el sistema L-carnitina, que está formada por 3 enzimas y la carnitina. Carnitina aciltransferasa 1, carnitina aciltraslocasa, carnitina aciltransferasa 2, que regenera acil-CoA en el interior de las mitocondrias. Este acil-CoA está en condiciones de oxidarse para generar ATP en ausencia de la glucosa, principalmente en el músculo. La oxidación de los ácidos grasos es una secuencia igualita. Profe, Álvaro. profe, no sé si a mí no me acuerdo en la diapositiva anterior, a mí se me aparecía todo en blanco.
Y no tenía lona. A mí también, profe. No, No, profe, no yo pensé tenía que lo había- lona, solo el título. Ah, ya. No. Bueno, Sí, este nomás. dale. Ahí se ve. Ah, De sí, tu ahí. oxidación de ácidos grasos. Era el título nada más. Bueno, dale, profe, gracias. Vamos. Ahora sí, quiero que atiendan muy bien. La beta oxidación es igualito que la biosíntesis, pero en sentido inverso. La otra vez dijimos que son reacciones exactamente inversas, a diferencia de la glicólisis, la gluconogénesis, que eran cuasi reversas. En la oxidación de los ácidos grasos, tiene como finalidad liberar acetil-CoA, que es el alimentador del ciclo de Krebs. Entonces, por cada serie de 4 reacciones que son iguales, pero paralelas a las anteriores, vamos a liberar una molécula de acetil-CoA que va a poder ingresar al ciclo de Krebs para generar NADH y FADH. Por lo tanto, la beta-oxidación es una vía proveedora de acetil-CoA. Es una vía paralela que sirve como proveedor de acetil-CoA. En la primera vuelta, si tuviéramos C16, liberaríamos un acetil-CoA, me quedaría C14, en la siguiente vuelta C12, C10, así sucesivamente, y en la última vuelta tendríamos 2 moléculas de acetil-CoA, porque este C4 se partiría en 2 moléculas de C2. Repasando un chiquito, ¿verdad? Las etapas previas de la degradación, que es lo que acabamos de decir. El ácido graso es hidrolizado a partir de triacilglicerol, toma un colectivo, ese colectivo se llama albúmina, se dirige al músculo, en el músculo va a ser utilizado preferentemente como fuente de energía. Los músculos cardíacos y esqueléticos son los que más dependen de los ácidos grasos como fuente de energía, y es un excelente combustible por la siguiente razón: aporta gran cantidad de ATP y consume poco oxígeno. Por lo tanto, podríamos decir que sería como el diésel en la célula. Es limpio, es energético y es barato. En el citosol, lo primero que ocurre es que el ácido graso tiene que activarse y se activa uniéndose a la coenzima A. ¿Cómo se llamaba esa enzima? Acetil-CoA sintetasa. O también recibe el nombre de tioquinasa. ¿Por qué? Porque en la reacción utiliza ATP y forma un enlace tiol. La coenzima A se une al ácido graso por un enlace azufre-carbono que es tiol. El segundo paso es meter mi ácido graso al interior de las mitocondrias, y eso se realiza gracias a la lanzadera llamada carnitina o complejo L-carnitina. Y el tercer paso que vamos a ver hoy, que es ya oxidar mi ácido graso en la matriz mitocondrial. Ojo la ubicación, en la matriz mitocondrial, para proveer acetil-CoA al ciclo de Krebs. La única diferencia, fíjense que una molécula de glucosa provee 2 acetil-CoA, pero una molécula de ácido palmítico va a proveer 8 moléculas de acetil-CoA. Esto para rememorar un poquito quién es el responsable de esta movilización, el glucagón. Esto ya está más que sabido, se une a un receptor, el receptor activa la proteína G convierte, activa adenilato ciclasa, que convierte ATP en AMP cíclico, y AMP cíclico activa a proteinquinasas dependientes de AMP cíclico, que finalmente activan a la lipasa sensible hormona, que hidroliza el ácido graso de la posición 1 y 3 para liberar estos ácidos grasos, que serán transportados hacia el músculo. Otra hormona que ejerce el mismo fenómeno es la adrenalina. Acuérdense que la adrenalina se libera en situaciones de estrés. O sea, me iba por la calle, me
saltó el Doberman del vecino y tengo solamente dos opciones, o enfrentarme al perro o huir. Y para huir necesito que mis músculos fabriquen toneladas de ATP. Y a partir de la glucosa, nomás fabricar toneladas de ATP va a ser difícil. Entonces, ¿cuál es el proveedor de toneladas de acetil-CoA? Los ácidos grasos. Entonces, la adrenalina, al igual que el glucagón, es capaz de activarle a la lipasa sensible a hormonas para liberar ácidos grasos que serán conducidos rápidamente hasta el músculo para que entren en la beta oxidación. Repasando un chiquito, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en el músculo hay una proteína transportadora o captadora de ácidos grasos y esta proteína se denomina con las siglas en inglés FABP, que sería el homólogo de los transportadores GLUT. Ahora, acá hay unos órganos que es el cerebro, los glóbulos rojos y la médula adrenal prácticamente no usan grasa como combustible. Por eso que el hígado necesariamente tiene que, mientras que el tejido adiposo hace beta oxidación, el hígado está haciendo gluconeogénesis. Pero el cerebro, de entre estos tres, el cerebro, cuando ya no tiene otra opción, puede utilizar cuerpos cetónicos, ácidos grasos de cadena muy corta, como fuente de combustible, pero solo cuando ya no le resta otra opción. Esto era para ver un poquito de vuelta la activación del acetil-CoA, que ya habíamos visto en la clase pasada. La acetil-CoA sintetiza acetil-CoA, que va a ser transportado por el sistema L-carnitina. CAT1 genera acetilcarnitina. CAT, que es la traslocasa, introduce acetilcarnitina en el interior de las mitocondrias y CAT2 vuelve a regenerar acetil-CoA y reenvía carnitina al espacio intermembranal para volver a traer otra molécula de ácidos grasos. Es lo mismo que habíamos visto en la clase pasada. Esto ya es condensando las tres enzimas. Y, ¿cómo se dice? En este punto teníamos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Que si hay deficiencia en el transportador de ácidos grasos, nuestros músculos van a ser incapaces de obtener energía a partir de los ácidos grasos. Entonces, necesariamente los pacientes, o sea, todos necesitamos del complejo L-carnitina para introducir ácidos grasos al interior de las mitocondrias. Esta molécula es denominada quemador de grasa porque es la que posibilita, ¿verdad?, la entrada de los ácidos grasos a la matriz mitocondrial. Muy bien. Una vez en el interior de las mitocondrias ocurre la beta oxidación. Beta, fíjense, dice beta oxidación porque el que se oxida es el carbono beta. El primer carbono después del carbonilo es el carbono alfa. Y el segundo carbono es el carbono beta. Después de esta serie de reacciones, este carbono debe quedar con un carbonilo para volver a sufrir la misma secuencia de reacción. Por lo tanto, fíjense, en la primera reacción, toditas las enzimas que catalizan estas reacciones se encuentran en la matriz mitocondrial y están libres, o sea, son enzimas únicas, no forma un complejo multienzimático como la ácido graso sintetasa. La primera enzima que oxida el ácido graso en la síntesis era reducción, en la oxidación es oxidación,
el ácido graso se oxida por la acil-CoA deshidrogenasa dependiente de FAD. Entonces, el FAD, miren, va a quitar un hidrógeno del carbono alfa y un hidrógeno del carbono beta y se va a convertir en FADH2. Este se quedó con un electrón disponible y este también. Entonces forman un doble enlace. Por lo tanto, en la primera oxidación, la función de esta enzima es convertir un ácido graso saturado en un ácido graso monoinsaturado. La 5A deshidrogenasa genera un enoil-CoA. Porque tiene un doble enlace, si hubiera sido palmítico, sería palmisoleil-CoA. Los ácidos grasos normalmente después de esta reacción quedan en la condición trans, o sea, un hidrógeno hacia arriba y otro hidrógeno hacia abajo. El ácido graso generado en esta reacción es un ácido graso trans con un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. La siguiente reacción es una hidratación. Entra una molécula de agua gracias a la enoil-CoA hidratasa. ¿Qué hace esta enzima? Rompe este doble enlace. Un hidrógeno va a entrar aquí y el carbono alfa se va a convertir en CH2. El OH va a entrar en el carbono beta y el carbono beta ahora va a tener, en lugar de un hidrógeno, un OH. Genera, la hidratasa genera como producto un hidroxiácido. Ya estoy metiendo el oxígeno dentro de la estructura. A continuación, lo que me falta hacer es retirar estos dos hidrógenos para formar el doble enlace. Entonces, la hidroxiacil-CoA deshidrogenasa dependiente de NAD, el NAD va a quitar este hidrógeno y este hidrógeno y va a generar NADH más un protón. Y eso va a generar como producto un cetoácido. Fíjense, este cetoácido ya está en condiciones de volver a hacer la misma secuencia de reacción. En la siguiente etapa, la siguiente reacción, una tiolasa carga acetil-CoA a este carbono y rompe este enlace aquí, liberando acetil-CoA más el ácido graso que anteriormente tenía 16 carbonos y ahora se queda con 14. Este ácido graso vuelve a iniciar esta secuencia de reacción para que en la siguiente vuelta genere un ácido graso de 12 carbonos y así sucesivamente hasta que en la última vuelta simplemente se libere dos moléculas de acetil-CoA. Repasamos de vuelta. La primera reacción de la beta-oxidación es la oxidación del carbono beta dependiente de FAD. El FAD le quita un hidrógeno al carbono alfa y un hidrógeno al carbono beta y forma un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. El FAD se convierte en FADH2. Reacción número 2. Una hidratasa rompe este doble enlace. Le carga un hidrógeno al carbono alfa, que se convierte en CH2, y un OH al carbono beta, y el ácido graso se convierte en un hidroxiácido. A continuación, en la siguiente reacción,
el NAD quita este hidrógeno y al OH le quita el otro hidrógeno para formar NADH más un protón. El carbono se quedó con un electrón disponible y el oxígeno con otro electrón, por lo tanto forma un doble enlace. En la última reacción, la tiolasa cataliza la transferencia de una coenzima A al acetilo recién formado y rompe este enlace carbono-carbono liberando acetil-CoA. Y el ácido graso resultante queda con 14 carbonos después de haber liberado una molécula de acetil-CoA. ¿Cuál es la secuencia de la reacción? Ojo con la pregunta. Primera oxidación dependiente de SADH. Segunda hidratación, agregado de una molécula de agua. Tercera oxidación dependiente de NAD. Y la cuarta, tiólisis por agregado de la coenzima A. Oxidación mediada por FAS, hidratación, oxidación mediada por NAD y por último la tiólisis. En la síntesis teníamos primera reducción, deshidratación, segunda reducción y por último tiólisis, el agregado de la coenzima A y la liberación del ácido graso. Por lo tanto, después de cada ciclo de beta oxidación, el ácido graso libera NADH, SADH2 y una molécula de acetil-CoA. Este acetil-CoA puede entrar en el ciclo de Krebs para generar otros 3 NADH, un FADH2 y una molécula de GTP. Pregunto, ¿hasta ahí se entendió sin problema? Sí, profe. Sin problema. Repasamos. Y oxidación mediada por FAD. FAD retira un hidrógeno del carbono alfa y del carbono beta y forma un doble enlace. Hidratación del doble enlace para introducir un hidroxilo en el carbono beta. Retiramos los hidrógenos del carbono beta para generar un doble enlace. En la última reacción se mete una coenzima A para que el ácido graso resultante esté en condiciones de reiniciar el ciclo y se libera una molécula de coenzima A, de acetilcoenzima A, que va a drenar al ciclo de Krebs. Bueno, ¿ok? Esto es solamente para explicar cómo es que ocurre, qué es lo que acabamos de decir nosotros de manera más sencilla. Y acá quiero que atiendan. ¿Se acuerdan que el complejo 2 tenía complejos alternativos que drenaban directamente electrones a la ubiquinona? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el complejo 2 no formaba parte de la cadena en sí por el hecho de que la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, la acil-CoA deshidrogenasa y la succinil-CoA deshidrogenasa podrían dar electrones directamente a la ubiquinona para que se conviertan en ubiquinol? Acá está la enzima acil-CoA deshidrogenasa. La primera. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Están viendo la diapositiva? Hola. Hola, ¿están viendo la diapositiva? Hola. 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 Dios mío.
Qué hincha bola que ya es. Hola. Hola. Hola, profe, no se te escucha nada ni no se ve nada tampoco. Bueno, muy bien. ¿Ahora? ¿Ahora se ve? Pregunto. Ahora sí, profe. Ahora sí. Ahora sí. Ay, ay, ay. Voy a terminar el año así parece. Bueno, muy bien. Repasamos de vuelta, ¿sí? Voy a repetir lo que dije hace rato. Hace rato dijimos que la primera reacción de la beta oxidación, que está catalizado por la circo-A deshidrogenasa, genera FADH2. Esta enzima es una enzima complementaria, ¿verdad? Que es capaz de drenarle directamente sus electrones a la ubiquinona para que la ubiquinona termine llevando los electrones al complejo 3. Entonces, al igual que la succinato-ubiquinona reductasa, acil-CoA deshidrogenasa es una enzima que entrega los electrones directamente a la ubiquinona para que ella se convierta en un ubiquinol y el ubiquinol drene los electrones finalmente al complejo 3, al complejo 4 y al oxígeno para poder fabricar moléculas de ATP. Bueno, muy bien. Esto es para ver un poquito de vuelta, ¿verdad? La hidratación, miren cómo se ve súper bien. El producto es un ácido graso trans. Siempre, siempre el producto de la primera reacción tiene que ser un ácido graso trans. Si no se tiene un ácido graso trans en el cuerpo, hay isomerasas que convierten la forma cis del ácido graso a la forma trans. A continuación, fíjense, de la hidratación se genera un hidroxiácido y por último se genera un cetoácido y ahí ya podemos retirar ese acetilo que se formó aquí. Bueno, esto es para ver un poquito de vuelta cómo va disminuyendo el número de carbonos, ¿verdad? El ácido graso resultante vuelve a hacer una beta oxidación hasta que finalmente en la última vuelta ya solamente quedan 2 moléculas de acetil-CoA. Bueno, vamos a calcular el rendimiento energético de una molécula de ácido palmítico. El ácido palmítico, fíjense, si nosotros miramos aquí 1, 2, 3, 4, acá saltó la primera vuelta, ¿verdad? Que es C6, hizo una primera vuelta y se convirtió en C14. C16, en la primera vuelta se convirtió en C14. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. Vamos a tener 7 vueltas en total y por cada vuelta vamos a generar un FADH y un NADH. Cada FADH que entre en la cadena transportadora de electrones va a generar 2 ATPs y cada NADH que entre en la cadena transportadora de electrones va a generar 3 ATPs. Por lo tanto, a partir del FADH y del NADH vamos a tener 14 y 21, en total 35 ATP. Vamos a tener como producto 8 acetil-CoA. Cada acetil-CoA en el ciclo de Krebs se convierte en 12 ATP. Por lo tanto, en total vamos a tener 96 ATP. Si nosotros sumamos 96 más 21 más 14, tenemos 131 ATP en total. Y le restamos 2 porque la activación del ácido graso por la acil-CoA sintetasa
gastamos una molécula de ATP que se convirtió en pirofosfato. Y pirofosfatos son dos fosfatos, por lo tanto, para volver a recuperar ese ácido graso, ese ATP, perdón, necesitamos dos ATP. Por lo tanto, le restamos 2 a la activación y al final, a partir de una sola molécula de ácido palmítico, se generan 129 ATP. 129 en total. Esto para que ustedes vean nomás, por ejemplo, un ácido graso de 8 carbonos, en la primera vuelta se va a convertir en C6, va a generar un NADH y un FADH2. El FADH es 2 ATP y el NADH es 3 ATP. Por lo tanto, por cada vuelta, él ya genera 5 ATP. Cada acetil-CoA que entra en el ciclo de Krebs genera 3 NADH, un FADH y un ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, cada acetil-CoA es capaz de generar 12 ATP. Ahora, quiero que hagan un poco el rendimiento energético del ácido steárico, rapidísimo, que tiene 18 átomos de carbono, para que veamos cuántos ATP genera. ¿Pueden hacerlo de rapidito, por favor? ¿Pueden hacerlo un ratito, por favor? Sí, profe. ¿Ya está? ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? Profe, Todavía no. puede ser 146. Correctísimo, Amado. 146. Bueno, tengo 30 segundos. Volvemos a entrar, ¿sí? Dale, profe.